Existe un error que la mayoría de las personas cometen a lo largo de su vida, un error que solo alcanzan a ver cuando ya es demasiado tarde. Y este error no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el éxito, no tiene nada que ver con las decisiones profesionales que tomaste o que dejaste de tomar. Este error es más profundo, más sutil, más devastador. Es la mayor trampa psicológica que la mente humana ha creado jamás. Después de 50 años estudiando lo que ocurre en el momento de la muerte, después de entrevistar a miles de personas que regresaron del otro lado, Raymond Moody descubrió algo perturbador. Casi todos los seres humanos caen en esta trampa y casi todos se dan cuenta de esto. Cuando están frente a la muerte, hoy, voy a revelar cuál es ese error. Voy a explicar por qué es tan común y, lo más importante, voy a mostrarte cómo puedes escapar de esta trampa antes de que sea demasiado tarde, porque si entiendes lo que voy a compartir ahora, tu vida nunca más será la misma. En 1973, un antropólogo llamado Ernest Becker publicó un libro que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la psicología humana. El libro se llamaba La negación de la muerte y ganó el premio Pulitzer. Becker hizo una afirmación que impactó al mundo académico. Él dijo que la mayoría de las acciones humanas, la mayoría de las elecciones que hacemos, la mayoría de los comportamientos que exhibimos, existen para un único propósito: ignorar o evitar la inevitabilidad de la muerte. Lee eso otra vez. La mayoría de lo que haces en la vida existe para que no tengas que pensar en el hecho de que vas a morir. Esta es la trampa psicológica, el terror a la aniquilación absoluta. Crea una ansiedad tan profunda, aunque subconsciente, que las personas pasan sus vidas enteras intentando darle sentido a esto, intentando escapar de esto, intentando fingir que esto no existe. Y aquí está el problema. Mientras huyes de la conciencia de la muerte, no vives de verdad. Existes, pero no vives. Este es el descubrimiento que Becker hizo y que Raymond Moody confirmó. A través de 50 años de investigación, con experiencias cercanas a la muerte, las personas que regresan de la muerte, que pasan por la revisión de la vida, que ven todo lo que hicieron y dejaron de hacer, ellas descubren que pasaron la vida entera huyendo de la única verdad que podría haberlas liberado: la conciencia de que la vida es finita. En 2024, más de 300 estudios científicos ya confirmaron lo que Becker descubrió en 1973. Los investigadores llaman a esto la teoría del manejo del terror, y funciona así. La ansiedad relacionada con la muerte lleva a las personas a adoptar visiones del mundo que protegen su autoestima, que las hacen sentir que son importantes, que dan la impresión de que sus vidas tienen significado. Esto parece positivo a primera vista, pero hay un lado sombrío. Esas visiones del mundo, esas creencias que adoptamos para protegernos del miedo a la muerte, frecuentemente nos impiden vivir de verdad. Tomamos decisiones basadas en el miedo, no en el amor. Evitamos riesgos que podrían transformarnos porque tenemos miedo de fallar, porque tenemos miedo de ser juzgados, porque tenemos miedo de confrontar nuestra propia mortalidad. Los estudios muestran que, cuando a las personas se les recuerda su mortalidad, ellas se vuelven más defensivas sobre sus visiones del mundo, más rígidas, más resistentes al cambio.
En un experimento famoso, jueces que fueron recordados de su propia muerte establecieron fianzas promedio de $455. Jueces del grupo de control que no fueron recordados de la muerte establecieron fianzas promedio de $50, 9 veces menor. Esto muestra cómo el miedo a la muerte distorsiona nuestro juicio, nos vuelve más punitivos, más rígidos, menos compasivos, y todo esto ocurre a nivel subconsciente. Ni siquiera te das cuenta de que estás siendo controlado por ese miedo. Guadalupe Varela era una enfermera mexicana que pasó 8 años trabajando en cuidados paliativos. Ella cuidó de cientos de personas que estaban muriendo. Y ella comenzó a notar algo extraordinario. Las personas en el lecho de muerte, cuando finalmente confrontaban su mortalidad de forma inevitable, expresaban arrepentimientos increíblemente similares. No importaba su cultura, no importaba su religión, no importaba su clase social. Los mismos arrepentimientos aparecían repetidamente. Guadalupe documentó estos descubrimientos en su libro Los 5 mayores arrepentimientos de los moribundos. El libro fue leído por más de 1 millón de personas. Fue traducido a 32 idiomas. Y el arrepentimiento número 1, el más común de todos, era este: me gustaría haber tenido el valor de vivir una vida auténtica para mí mismo, no la vida que los demás esperaban de mí. Lee eso. Otra vez, la mayor trampa psicológica es vivir la vida que los otros esperan de ti, en vez de la vida que realmente quieres. ¿Y por qué sucede esto? Por causa del miedo a la muerte. La teoría del manejo del terror lo explica perfectamente. Cuando tenemos miedo de morir, buscamos validación externa, buscamos aprobación, buscamos sentir que pertenecemos a algo mayor que nosotros mismos. Y para conseguir esa aprobación, sacrificamos nuestra autenticidad. Tomamos decisiones que agradan a los demás. Elegimos carreras que impresionan a la sociedad. Mantenemos relaciones que nos sofocan. Todo para evitar el enfrentamiento con nuestra propia mortalidad, y solo en el lecho de muerte, cuando ya no hay más tiempo, es que nos damos cuenta de lo que hicimos. Raymond Moody entrevistó a miles de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, y uno de los descubrimientos más consistentes, presente en prácticamente todos los relatos, es la revisión de la vida durante la experiencia cercana a la muerte. La persona revive toda su vida, pero no desde su propia perspectiva. Ella revive desde la perspectiva de los demás. Ella siente el impacto que sus acciones tuvieron en las otras personas. Ella siente el dolor que causó, la alegría que trajo, las oportunidades que desperdició, y ella se convierte en su propia crítica, más severa, porque ella ve con absoluta claridad todos los momentos en que no fue auténtica, todos los momentos en que eligió el miedo en vez del amor, todos los momentos en que vivió para los otros en vez de vivir para sí misma. Aquellos que experimentan una revisión de la vida frecuentemente describen una claridad moral que no tenían antes. Ellos actúan de acuerdo con esa claridad. Cuando se recuperan completamente, ellos cambian. Ellos dejan empleos que destruían sus almas. Ellos se reconectan con personas que amaban, pero habían abandonado. Ellos paran de chismear y hablar mal de los otros, porque ellos vieron que cada acción, cada palabra, cada pensamiento crea ondas que afectan a todos a su alrededor, y vieron que habían pasado toda su vida desperdiciando esas olas.
El segundo arrepentimiento más común que Guadalupe Varela documentó fue este: me hubiera gustado no haber trabajado tanto. Cada paciente hombre que ella atendió mencionó esto. Perdieron la juventud de sus hijos. Perdieron oportunidades de invertir en sus matrimonios. Sintieron que podrían haber simplificado sus estilos de vida y necesitado menos pesos. Y habrían cambiado alegremente ese dinero por más tiempo con la gente que amaban. Pero solo se dieron cuenta de eso cuando ya era demasiado tarde. Esto también se explica por la teoría del manejo del terror. Cuando tenemos miedo de la muerte, buscamos inmortalidad simbólica a través de realizaciones, a través de estatus, a través de éxito material. Trabajamos compulsivamente porque sentimos que nuestras realizaciones nos hacen inmortales de alguna forma. Pero en el lecho de muerte, esa ilusión se deshace y vemos que ninguna realización reemplaza los momentos perdidos con quien amamos. Ningún éxito compensa las conversaciones que no tuvimos. Ningún dinero vale las memorias que dejamos de crear. El tercer arrepentimiento era la incapacidad de expresar vulnerabilidad emocional. Las personas morían arrepentidas de no haber dicho lo que sentían, de no haber sido honestas sobre sus emociones, de haber guardado todo dentro de sí. En 2024, la doctora Shoshana Ungerleider, una médica de medicina interna, observó el mismo patrón en sus pacientes terminales. Ella dijo que en el lecho de muerte, las personas frecuentemente desean haber expresado más amor y perdón a las personas que aman, y que esperar para expresarse solo haría lo inevitable, porque un día no habrá más tiempo. El cuarto arrepentimiento era haber perdido contacto con amigos. Las personas percibían tarde que las relaciones, la sensación de comunidad, eran vitales para una vida plena, pero habían sacrificado todo eso en nombre de otras prioridades. Prioridades que en el lecho de muerte parecían insignificantes. El quinto arrepentimiento era este: me hubiera gustado haberme permitido ser más feliz. Las personas percibían que la felicidad era una elección y que habían elegido otras cosas en vez de ella. Habían elegido la comodidad de lo familiar, el miedo al juicio, la seguridad de la rutina, y habían dejado la felicidad para después, hasta que no hubo más después. Ahora voy a revelar algo que conecta todo esto. La trampa psicológica que causa todos esos arrepentimientos es una sola: la negación de la muerte. Cuando vives como si fueras inmortal, tomas decisiones de una forma. Cuando vives consciente de tu mortalidad, tomas decisiones de otra forma completamente diferente. Las personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte, que vieron la revisión de sus vidas, que confrontaron su mortalidad de forma absoluta, ellas cambian. La investigación muestra que experiencias positivas cercanas a la muerte frecuentemente llevan a una espiritualidad aumentada, a una reducción del miedo a la muerte, a una apreciación más profunda de la vida, a una mayor compasión. Ellas dejan de vivir para los otros y comienzan a vivir auténticamente. Ellas dejan de trabajar compulsivamente y comienzan a priorizar relaciones. Ellas comienzan a expresar sus emociones. Ellas se reconectan con amigos perdidos. Ellas eligen la felicidad. Todo porque finalmente vieron la verdad que habían negado toda la vida. Vas a morir y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. La única cosa que puedes hacer es elegir cómo vivir hasta allá. Ahora déjame explicar exactamente cómo esa trampa funciona en tu cerebro. Porque no es una debilidad de carácter,
No es falta de fuerza de voluntad, es neurología pura. Tu cerebro fue programado por la evolución para evitar pensamientos sobre la muerte. La teoría del manejo del terror identificó un mecanismo llamado accesibilidad de pensamientos de muerte. Funciona así. Cualquier situación que amenaza tu sistema de protección contra la ansiedad. Cualquier situación que te hace pensar en la muerte. Activa defensas psicológicas inmediatas. Te vuelves más defensivo sobre tus visiones de mundo, más rígido en tus creencias, más apegado a tu identidad y buscas desesperadamente autoestima y relaciones cercanas. Todo esto es una respuesta automática del cerebro, una respuesta que existe para protegerte del terror existencial. Pero esa protección tiene un costo. Ella impide que vivas de verdad, porque para vivir de verdad, necesitas estar dispuesto a morir de verdad. Déjame explicar lo que eso significa. Las personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte relatan un cambio profundo en la forma como ven la vida. Ellas pierden el miedo a la muerte. Y cuando pierden el miedo a la muerte, pierden también todas las limitaciones que ese miedo imponía. Ellas se tornan más corajudas, más auténticas, más dispuestas a correr riesgos. Porque no hay más nada a perder. La muerte ya no es una amenaza, es una realidad aceptada. Y esa aceptación libera. Raymond Moody documentó miles de esos casos. Personas que antes tenían miedo de todo, de fallar, de ser juzgadas, de no ser buenas lo suficiente. Después de la experiencia cercana a la muerte, esas mismas personas se tornaron libres. Libres para vivir como siempre quisieron, libres para amar sin miedo, libres para expresar quién realmente son. La proximidad con la muerte las liberó. Y no necesitas tener una experiencia cercana a la muerte para conseguir la misma liberación. Solo necesitas aceptar la verdad que ya sabes, pero que tu cerebro se rehúsa a procesar. Vas a morir. Y la fecha ya está marcada. Solo no sabes cuál es. Ahora déjame hablar sobre los mecanismos específicos que nos prenden en esa trampa. El primer mecanismo es la búsqueda por inmortalidad simbólica. Cuando tenemos miedo de la muerte, buscamos dejar algo para atrás, algo que nos sobreviva, algo que nos torne inmortales de alguna forma. Para algunas personas eso significa hijos, para otras significa realizaciones profesionales, para otras significa fama o reconocimiento. Ninguna de esas cosas es mala en sí, pero cuando son motivadas por el miedo a la muerte, ellas se tornan prisiones. Trabajas compulsivamente no porque amas lo que haces, sino porque necesitas probar tu valor. Buscas reconocimiento no porque mereces, sino porque necesitas sentir que tu vida importa. Acumulas realizaciones no por satisfacción, sino por desespero, y al final, cuando la muerte llega, percibes que ninguna de esas cosas era lo que realmente importaba. El segundo mecanismo es la búsqueda por pertenencia. Cuando tenemos miedo de morir, buscamos hacer parte de algo mayor que nosotros mismos. Eso explica por qué las personas se apegan tanto a grupos, a religiones, a ideologías, a naciones. Formar parte de algo que existirá después de nuestra muerte nos da la ilusión de continuidad. Nuevamente, pertenecer a grupos no es malo en sí. Pero cuando ese pertenecer exige que abandones tu autenticidad, cuando exige que vivas la vida que los demás esperan de ti, se convierte en una prisión. Y esa es exactamente la prisión que lleva al arrepentimiento número 1 de los moribundos.
Me hubiera gustado tener el valor de vivir una vida auténtica para mí mismo. El tercer mecanismo es la evitación. Cuando pensamientos sobre la muerte surgen, rápidamente cambiamos de tema. Pensamos en otra cosa. Nos distraemos. Nuestra cultura entera está construida alrededor de esa evitación. Escondemos la muerte en hospitales. Hablamos de ella en eufemismos. Fingimos que no existe. Y cuanto más evitamos pensar en la muerte, más poder tiene ella sobre nosotros. Porque la negación no elimina el miedo. Ella simplemente lo empuja al subconsciente. Y de ahí, él controla todo lo que hacemos. Cada elección basada en el miedo, cada vez que no fuiste auténtico, cada oportunidad perdida, todo eso viene de ese miedo no reconocido, de ese miedo negado. Ahora voy a compartir algo que Raymond Moody descubrió sobre la revisión de la vida. Durante la experiencia de casi muerte, cuando las personas reviven toda su existencia, ellas no son juzgadas por seres externos. Ellas son sus propias juezas. Y esa es la parte más intensa de la experiencia. Ellas ven cada momento en que fallaron en amar, cada momento en que eligieron el miedo, cada momento en que no fueron quienes realmente eran. Y ellas sienten el dolor que causaron a los otros, sienten las oportunidades perdidas, sienten el peso de una vida no vivida. Pero aquí está algo interesante. Los seres de luz que frecuentemente acompañan esa revisión, ellos no juzgan, ellos solamente observan, con amor incondicional. Y eso lo hace todo más difícil, porque te das cuenta de que el único juicio real es el tuyo. Tú eres quien sabe lo que podría haber sido, lo que deberías haber hecho, quién podrías haberte convertido. Y confrontar eso, ver eso con claridad absoluta, es devastador, pero también es liberador, porque las personas que vuelven de esa experiencia, ellas cambian, ellas paran de vivir en el miedo, ellas comienzan a vivir en el amor. Existe una investigación fascinante sobre los cambios que ocurren después de experiencias de casi muerte. Los investigadores documentaron que esas personas desarrollan una dedicación mayor a ayudar a los otros. Sus valores materiales disminuyen, su espiritualidad aumenta, aunque no necesariamente alineada con religiones organizadas. Ellas se tornan más presentes, más auténticas, más vivas, y la razón es simple. Ellas vieron lo que realmente importa y decidieron no desperdiciar más un segundo. La doctora Shoshana Ungerleider, que trabaja con pacientes terminales, dijo algo profundo. Estar cerca del fin de la vida realmente te permite, te empuja a estar presente, porque eso es todo lo que tienes. Esa es la lección. Cuando aceptas tu mortalidad, dejas de vivir en el pasado o en el futuro. Comienzas a vivir ahora, porque ahora es todo lo que realmente tienes. El pasado ya fue. El futuro puede nunca llegar. Solo existe este momento. Y la mayoría de las personas pasa la vida entera huyendo de ese momento, pensando en lo que va a hacer después, en lo que debería haber hecho antes, nunca aquí, nunca ahora. Y solo cuando la muerte se aproxima, cuando el después desaparece, es que ellas finalmente llegan al presente, demasiado tarde. Tú no necesitas esperar, tú puedes llegar ahora. Déjame compartir lo que los investigadores descubrieron sobre cómo escapar de esa trampa. La primera clave es la aceptación consciente de la mortalidad. Eso no significa pensar en la muerte todo el tiempo de forma mórbida. Significa integrar la conciencia de la muerte en tu vida de forma saludable.
Los filósofos estoicos hacían eso hace 2000 años. Ellos practicaban algo llamado memento mori. Recuerda que vas a morir, no como una fuente de ansiedad, sino como una fuente de claridad. Cuando recuerdas que vas a morir, tus prioridades se tornan cristalinas. Dejas de preocuparte con cosas que no importan. Dejas de perder tiempo con personas que no te valoran. Dejas de adiar lo que realmente importa. La segunda clave es la autenticidad radical. Para de vivir la vida que los otros esperan de ti. Comienza a vivir la vida que tú realmente quieres. Eso requiere valor, pero es la única forma de evitar el arrepentimiento número 1 de los moribundos. La tercera clave es la priorización de relaciones. Los estudios son claros al fin de la vida. Nadie se arrepiente de no haber trabajado más. Todos se arrepienten de no haber pasado más tiempo con quien aman. No esperes al lecho de muerte para hacer ese descubrimiento. Hazlo ahora. La cuarta clave es la expresión emocional. Di lo que sientes. Di a las personas que amas que las amas. Perdona a quien necesita ser perdonado. Pide perdón a quien has dañado. No esperes, porque esperar apenas adía lo inevitable. Y un día no habrá más tiempo. Ahora déjame contarte sobre casos reales que Raymond Moody documentó. Casos que muestran cómo la revisión de la vida transforma a las personas. Un empresario bien sucedido tuvo una experiencia de casi muerte durante una cirugía cardíaca. Durante la revisión de la vida, él vio todos los momentos en que había priorizado el trabajo por encima de la familia. Vio el cumpleaños de su hija que perdió porque tenía una reunión importante. Vio a su esposa llorando sola mientras él estaba en más un viaje de negocios. Vio los ojos tristes de sus hijos cada vez que él decía que no tenía tiempo. Y lo más impactante, él sintió el dolor de ellos. No solamente vio, sintió la decepción, la soledad, la sensación de no ser prioridad. Cuando volvió, él cambió completamente, vendió la empresa, redujo el estilo de vida, pasó a estar presente. Años después, él dijo que la experiencia de casi muerte fue la mejor cosa que le pasó, porque lo forzó a ver la verdad antes que fuese demasiado tarde. Otro caso involucra a una mujer que pasó la vida entera buscando aprobación. Desde niña, ella hacía todo para agradar a sus padres. Después, hizo todo para agradar a los profesores. Después, a los jefes, a los amigos, a su esposo. Ella nunca se preguntó a sí misma qué ella quería. Durante la revisión de la vida, ella vio todas las veces que dijo sí cuando quería decir no. Todas las veces que engulló sus propias opiniones. Todas las veces que abandonó sus sueños para realizar los sueños de los otros. Y ella sintió una tristeza profunda. No por los otros, por sí misma. Por todas las versiones de ella que nunca existieron. Por todos los caminos que nunca recorrió. Por toda la vida que nunca vivió. Cuando volvió, ella empezó a decir no. Empezó a preguntar qué era lo que ella quería. Empezó a existir como persona, y no solo como un reflejo de las expectativas ajenas. Ella dijo que finalmente nació, a los 50 años, después de medio siglo, viviendo la vida de otros. Un tercer caso involucra a un hombre que guardaba resentimientos. Él tenía una lista mental de todas las personas que lo habían lastimado, y alimentaba esa lista. Todos los días pensaba en las injusticias, planeaba venganzas, cultivaba el odio. Durante la revisión de la vida, él vio algo que lo impactó. Él vio que el resentimiento
solo lo lastimaba a él mismo. Las personas que él odiaba, ellas seguían sus vidas normalmente, mientras él desperdiciaba energía emocional, tiempo, salud. Él vio los años perdidos, alimentando el odio, y vio cómo eso había afectado todos sus relacionamientos, cómo su resentimiento había alejado a las personas que lo amaban, cómo él se había tornado amargo, cerrado, infeliz. Cuando regresó, él perdonó, no porque las personas merecieran perdón, sino porque él merecía paz. Él entendió que el perdón no es sobre el otro, es sobre uno mismo, es sobre liberarse. Estos casos muestran algo importante. La revisión de la vida no es sobre juicio externo, es sobre claridad interna, es sobre finalmente ver la verdad que uno siempre supo, pero se rehusaba a admitir, la verdad sobre sus elecciones, sus prioridades, su vida. Y la belleza de esto es que no necesitas morir para ver. Puedes escoger ver ahora, puedes escoger hacer tu propia revisión de la vida. No necesitas esperar una experiencia cercana a la muerte. Puedes sentarte en silencio, cerrar los ojos y preguntarte a ti mismo, si yo muriera hoy, ¿de qué me arrepentiría? La respuesta que venga, esa es tu prioridad, esa es la cosa que necesitas cambiar, ahora, antes de que sea tarde. Existe un concepto que Raymond Moody exploró profundamente, el concepto de vivir cada día, como si fuera el último. Esto puede parecer un cliché, pero hay una verdad profunda en esto. Cuando uno vive sabiendo que puede morir hoy, sus acciones cambian. Uno no guarda el amor para después. Uno no adía las conversaciones importantes. Uno no pierde tiempo con cosas que no importan. Uno vive, presente, intenso, auténtico. Y esa es la única forma de escapar de la trampa. Vivir consciente de la muerte, no con miedo, con claridad. Los estoicos tenían razón. La meditación sobre la muerte no trae tristeza, trae libertad. Porque cuando uno acepta que va a morir, uno para de tener miedo de vivir. Esa es la ironía suprema. El miedo a la muerte nos impide vivir. Y la aceptación de la muerte nos libera para vivir plenamente. Aquellos que más niegan la muerte viven las vidas más limitadas. Aquellos que más aceptan la muerte viven las vidas más plenas. La investigación confirma esto repetidamente. Personas que confrontan su mortalidad de forma saludable son más felices, más realizadas, más auténticas. Personas que niegan la muerte viven presas del miedo, de la ansiedad, de la inautenticidad. La elección es tuya. Ahora, déjame hablarte sobre algo práctico. ¿Cómo puedes empezar a cambiar hoy? La primera práctica es la reflexión matinal. Cada mañana, antes de empezar el día, recuérdate a ti mismo, yo puedo morir hoy, no como una fuente de ansiedad, sino como una fuente de claridad. Pregúntate a ti mismo, si yo muriera hoy, ¿qué me gustaría haber hecho? Y entonces, hazlo. La segunda práctica es la revisión nocturna. Cada noche, antes de dormir, revisa tu día. Pregúntate a ti mismo, ¿yo viví auténticamente hoy? ¿Yo prioricé lo que realmente importa? ¿Yo dije lo que necesitaba ser dicho? Si la respuesta es no, no te juzgues. Apenas comprométete a hacer diferente mañana. La tercera práctica
es la conexión consciente. Cuando estés con personas que amas, esté realmente presente. Guarda el celular, mira a los ojos, escucha de verdad, porque uno no sabe cuántas conversaciones aún tendrá con esas personas. Haz que cada una cuente. La cuarta práctica es la expresión regular. No esperes momentos especiales para decir lo que sientes. Dilo todos los días. Di que amas, di que estás agradecido, di que te arrepientes, di que perdonas. No dejes nada sin decir, porque las palabras no dichas, esas son las que más pesan en el lecho de muerte. La quinta práctica es la auditoría de vida. Una vez por mes, siéntate y pregúntate a ti mismo: ¿estoy viviendo la vida que quiero? ¿O estoy viviendo la vida que los otros esperan de mí? ¿Estoy priorizando lo que realmente importa? ¿O estoy perdiendo tiempo con cosas irrelevantes? ¿Estoy siendo auténtico? ¿O estoy usando máscaras? Sé honesto contigo mismo y haz los ajustes necesarios antes de que sea tarde. Raymond Moody pasó 50 años estudiando lo que pasa cuando morimos, y la conclusión más importante a la que llegó no es sobre la muerte, es sobre la vida, es sobre cómo la conciencia de la muerte puede transformar la forma como vivimos, puede nos liberar del miedo, de la inautenticidad, del arrepentimiento, puede nos dar la valentía de vivir de verdad. Este canal existe para compartir esos descubrimientos, para revelar lo que la ciencia descubrió sobre la muerte y sobre la vida, para ayudarte a escapar de las trampas psicológicas que prenden a la mayoría de las personas. Si este video te ayudó a ver tu vida de forma diferente, suscríbete, deja un comentario contándome cuál es la única cosa que cambiarías en tu vida. Si supieras que morirías mañana, yo quiero saber, porque esa es la cosa que necesitas cambiar. Ahora, antes de que sea tarde, vas a morir. Eso no es una amenaza, es un hecho. Y la única pregunta que importa es cómo vas a vivir. Hasta allá, escoge sabiamente, vive auténticamente y no dejes que el miedo a la muerte te impida vivir. Hasta el próximo video.